Visiones de cerca y de lejos. Llegó un día en que Eragon se acercó al claro que quedaba detrás de la cabaña de Oromis. Se sentó en el tocón blanco pulido que había en el centro del hoyo lleno de musgo, y al abrir su mente para observar a las criaturas que los rodeaban, no solo sintió a los pájaros, las bestias y los insectos, sino también a las plantas del bosque. Las plantas poseían un tipo de conciencia distinta de los animales, lenta, deliberada y descentralizada, pero a su manera tan consciente de su entorno como la del propio Eragon. El débil latido de la conciencia de las plantas bañaba la galaxia de estrellas que giraba tras sus ojos, en la que cada estrella brillante representaba una vida, con un fulgor suave y omnipresente. Hasta la tierra más estéril estaba llena de organismos. La tierra misma estaba viva y sentía. La vida inteligente, concluyó Eragon, existía en todas partes. Mientras se sumergía en los pensamientos y en las sensaciones de los seres que lo rodeaban, Eragon era capaz de alcanzar una paz interior tan profunda que durante aquellos ratos dejaba de existir como individuo. Se permitía convertirse en una no entidad, un vacío, un receptáculo de las voces del mundo. Nada escapaba a su atención, pues su atención no estaba centrada en nada. Él era el bosque y sus habitantes. ¿Será así como se sienten los dioses?, se preguntó al volver en sí. Abandonó el claro, buscó a Oromis en la cabaña, se arrodilló ante él y dijo: Maestro, he hecho lo que me mandaste, he escuchado hasta que ya no oía nada. Oromis dejó de escribir y con expresión pensativa miró a Eragon. Cuéntame. Durante 1 hora y media, Eragon habló con gran elocuencia sobre todos los aspectos de las plantas y animales que poblaban el claro, hasta que Oromis alzó una mano y dijo: Me has convencido. Has oído todo lo que podía oírse, pero ¿lo has entendido todo? No, maestro. Así es como ha de ser, respondió él. La comprensión llegará con la edad. Bien hecho, Eragon Finiarel. Bien hecho, desde luego. Si hubieras sido alumno mío en Iridea, antes de que Galbatorix llegara al poder, ahora te graduarías tras el aprendizaje. Se te consideraría miembro de pleno valor de nuestra orden y se te concederían los mismos derechos y privilegios que a los jinetes mayores. Oromis abandonó la silla con un empujón y se quedó de pie, balanceándose. Préstame tu hombro, Eragon, y ayúdame a salir. Las piernas traicionan mi voluntad. Eragon se acercó deprisa a su maestro y sostuvo el peso del elfo mientras éste cojeaba hasta el arroyo que corría hacia el límite de los riscos de Teitnair. Ahora que has llegado a esta etapa de tu educación, te puedo enseñar uno de los mayores secretos de la magia, un secreto que tal vez no sepa ni el propio Galbatorix. Es tu mayor esperanza para igualar sus poderes. La mirada del elfo se aguzó. ¿Cuál es el coste de la magia, Eragon? La energía. Un hechizo exige la misma energía que se requeriría para completar la tarea por medios mundanos. Oromis asintió. ¿Y de dónde viene esa energía? Del cuerpo del hechicero. Forzosamente, la mente de Eragon se aceleró al cavilar las asombrosas implicaciones de la pregunta de Oromis. ¿Quieres decir que puede venir de otras fuentes? Eso es exactamente lo que ocurre cuando Safira te ayuda con un hechizo. Sí, pero ella y yo compartimos una conexión única, objetó Eragon. Nuestro vínculo es la razón que me permite usar su energía. Para hacerlo con alguien más, tendría que entrar. Se quedó a media frase al darse cuenta de lo que perseguía a Oromis. Tendrías que entrar en la conciencia del ser o de los seres que hubieran de procurar esa energía, dijo Oromis, completando el pensamiento de Eragon. Hoy has demostrado que puedes hacer eso incluso con la forma de vida más minúscula. Ahora se detuvo, se llevó una mano al pecho al tiempo que tosía, y luego continuó. Quiero que extraigas una esfera de agua del arroyo usando solo la energía que puedas obtener del bosque que te rodea. Sí, maestro. Cuando tendió su mente hacia las plantas y animales cercanos, Eragon sintió que la mente de Oromis rozaba la suya, pues el elfo contemplaba y juzgaba su progreso. Frunciendo el ceño para concentrarse, Eragon consiguió extraer la fuerza necesaria de su entorno y sostenerla dentro de sí mismo hasta que estuvo a punto para liberar la magia. Eragon,
No uses mi fuerza. Bastante débil estoy ya. Sorprendido, Eragon se dio cuenta de que había incluido a Oromis en su búsqueda. Lo siento, maestro, dijo arrepentido. Continuó el proceso, cuidándose de no absorber la vitalidad del elfo, y cuando estuvo listo, ordenó: ¡Arriba! Silenciosa como la noche, una esfera de agua de un palmo de diámetro se alzó desde el arroyo hasta que quedó flotando a la altura de los ojos de Eragon, y aunque éste experimentaba la tensión que resultaba habitual en un esfuerzo tan intenso, el hechizo por sí mismo no le causaba la menor fatiga. La esfera llevaba solo un momento en el aire cuando una oleada de muerte recorrió las criaturas menores con las que Eragon mantenía contacto. Una hilera de hormigas se quedó inmóvil. Un ratoncillo entró en el vacío al perder la energía necesaria para que su corazón siguiera latiendo. Innumerables plantas se marchitaron, se arrugaron y quedaron inertes como el polvo. Eragon dio un respingo, horrorizado por lo que acababa de provocar, dado su nuevo respeto por la santidad de la vida. Aquel crimen le parecía horrendo, y lo empeoraba el hecho de estar íntimamente ligado a todos aquellos seres cuya existencia llegaba a su fin. Era como si él mismo muriera una y otra vez. Cortó el fluido de magia, permitiendo que la esfera de agua salpicara la tierra. Se volvió hacia Oromis y rugió: «¿Tú sabías que pasaría esto?». Una expresión de profunda pena envolvió al anciano jinete. «Era necesario», replicó. «¿Era necesario que muriesen tantos? Era necesario que entendieras el terrible precio que se paga por usar esta clase de magia. Las meras palabras no pueden trasladar la sensación de que se mueren aquellos con quienes compartes la mente. Tenías que experimentarlo por ti mismo». «No lo volveré a hacer», prometió Eragon. «Ni te hará falta. Si eres disciplinado, puedes obtener la fuerza solo de plantas y animales que pueden permitirse la pérdida. No es práctico en la batalla, pero puedes hacerlo en las lecciones». Oromis le hizo un gesto, y Eragon, temblando aún, permitió que el elfo se apoyara en él para regresar a la cabaña. «Ya ves por qué nos enseña esta técnica a los jinetes más jóvenes. Si llegara a conocerla, algún hechicero de mala voluntad podía provocar una gran destrucción, sobre todo porque sería difícil detener a alguien capaz de reunir tanta fuerza». De vuelta en la cabaña, el elfo suspiró, se dejó caer en su silla y juntó las yemas de los dedos. Eragon también se sentó. «Si es posible absorber energía de...». Agitó una mano en el aire. «¿De la vida? ¿También lo es absorberla directamente de la luz, o del fuego, o de cualquier otra forma de energía?» «Ah, Eragon, si lo fuera, podríamos destruir a Galbatorix en un instante. Podemos intercambiar energía con otros seres vivos. Podemos usar esa energía para mover nuestros cuerpos o para alimentar un hechizo. E incluso podemos almacenarla en ciertos objetos para usarla más adelante. Pero no podemos asimilar las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La razón indica que se puede hacer, pero nadie ha conseguido crear un hechizo que lo haga posible». 9 días más tarde, Eragon se presentó de nuevo ante Oromis y dijo: «Maestro, anoche se me ocurrió que ni tú ni los cientos de pergaminos élficos que he leído mencionáis vuestra religión. ¿En qué creéis los elfos?». La primera respuesta de Oromis fue un largo suspiro. Luego: «Creemos que el mundo se comporta según ciertas leyes inviolables y que mediante un esfuerzo persistente podemos descubrir esas leyes y usarlas para predecir sucesos cuando se repiten las circunstancias». Eragon pestañeó. Con eso no le había dicho lo que quería saber. «Pero, ¿qué adoráis? ¿O a quién?». «Nada». «¿Adoráis el concepto de la nada?». «No, Eragon, no adoramos nada». La noción le era tan ajena que Eragon necesitó un rato para entender lo que quería decir Oromis. Los aldeanos de Carvajal no tenían una sola doctrina que lo dominara todo, pero sí compartían una serie de supersticiones y rituales, la mayoría de los cuales se referían a la protección contra la mala suerte. Durante su formación, Eragon se había ido dando cuenta de que la mayor parte de los fenómenos que los aldeanos atribuían a fuentes sobrenaturales eran de hecho procesos naturales, como cuando aprendió en sus meditaciones que las larvas se incuban en los huevos de las moscas, en vez de surgir espontáneamente del polvo, como había creído hasta entonces. Tampoco le parecía que tuviera sentido ofrecer comida a los espíritus para que no se agrietara la leche. Al saber
que ésta se agriaba precisamente por la proliferación de minúsculos organismos en el líquido. Aun así, Eragon seguía convencido de que fuerzas de otros mundos influían en este de maneras misteriosas, una creencia que se había redoblado por su exposición a los enanos. Entonces, ¿de dónde creéis que viene el mundo, si no lo crearon los dioses? ¿Qué dioses, Eragon? Vuestros dioses, los de los enanos, los nuestros. Alguien lo habrá creado. Orovis enarcó una ceja. No estoy necesariamente de acuerdo contigo. Pero sea como fuere, no puedo demostrar que los dioses no existen. Tampoco puedo probar que el mundo y todo lo que existe no fuera creado por alguna o algunas entidades de un pasado lejano. Pero puedo decirte que en los milenios que llevamos los elfos estudiando la naturaleza, nunca hemos presenciado una situación en la que se rompieran las leyes que gobiernan el mundo. Es decir, nunca hemos visto un milagro. Muchos sucesos han desafiado nuestra capacidad para explicarlos, pero estamos convencidos de que fracasamos porque ignoramos lamentablemente el universo, y no porque una deidad haya alterado las obras de la naturaleza. Un dios no tendría que alterar la naturaleza para cumplir su voluntad, afirmó Eragon. Podría hacerlo dentro de un sistema que ya existe. Podría usar la magia para afectar a esos sucesos. Oromis sonrió. Muy cierto. Pero pregúntate esto, Eragon. Si existen los dioses, ¿han sido buenos custodios de la Gaesia? La muerte, la enfermedad, la pobreza, la tiranía y otras desgracias incontables asolan la tierra. Si ésta es la obra de seres divinos, entonces hay que rebelarse contra ellos y destronarlos, en vez de rendirles obediencia, homenajes y reverencias. Los enanos creen, exacto, los enanos creen. Cuando se trata de ciertos asuntos, prefieren confiar en la fe que en la razón. Incluso se sabe que ignoran hechos probados que contradicen sus dogmas. Por ejemplo, preguntó Eragon, los sacerdotes enanos usan el coral como prueba de que la piedra está viva y puede crecer, lo cual corrobora también su historia de que Elfbog formó la raza de los enanos a partir del granito. Pero nosotros los elfos descubrimos que el coral es de hecho un exoesqueleto secretado por animales minúsculos que viven en su interior. Cualquier mago puede sentir a esos animales si abre su mente. Se lo explicamos a los enanos, pero ellos se negaron a creerlo y dijeron que la vida que nosotros sentíamos reside en todas las clases de piedras, aunque se supone que solo sus sacerdotes son capaces de detectar esa vida en las piedras de tierra adentro. Durante un largo rato, Eragon miró por la ventana y dio vueltas a las palabras de Oromis. Entonces, ¿no creéis en la vida después de la muerte? Según lo que me dijo Galder, eso ya lo sabías, y no esperéis mucho de los dioses. Solo damos crédito a aquello cuya existencia podemos demostrar. Como no encontramos pruebas de que los dioses, los milagros y otras cosas sobrenaturales sean reales, no nos preocupamos de ellos. Si eso cambiara, si Elfbog se nos revelara, entonces aceptaríamos esa nueva información y revisaríamos nuestra posición. El mundo parece frío si no hay algo más. Al contrario, dijo Oromis, es un mundo mejor, un lugar en el que somos responsables de nuestras acciones, en el que podemos ser buenos con los demás donde queremos y porque es lo que se debe hacer, en vez de portarnos bien por miedo a la amenaza del castigo divino. No te diré qué debes hacer y en qué debes creer, Eragon. Es mucho mejor aprender a pensar con espíritu crítico y que luego se te permita tomar tus propias decisiones, que imponerte nociones ajenas. Me has preguntado por nuestra religión y te he contestado la verdad. Haz con ella lo que quieras. La conversación, sumada a sus preocupaciones anteriores, dejó a Eragon tan inquieto que le costó concentrarse en sus estudios durante los días siguientes, incluso cuando Oromis empezó a enseñar a cantar a las plantas, algo que Eragon anhelaba aprender. Reconoció que sus propias experiencias ya lo habían impulsado a adoptar una actitud más escéptica. En principio, estaba de acuerdo con buena parte de lo que había dicho Oromis. El problema al que se enfrentaba, sin embargo, era que si los elfos tenían razón, eso significaba que casi todos los humanos y los enanos se engañaban, cosa que a Eragon le costaba aceptar. No puede ser que tanta gente se equivoque, insistía en repetirse.
Cuando le preguntó a Safira, ella dijo: «A mí me importa poco, Eragon. Los dragones nunca han creído en un poder superior. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Si los ciervos y otras presas consideran que el poder superior somos nosotros». Eragon se rió. «Pero no ignores la realidad para consolarte, pequeño, pues cuando lo haces, facilitas que también los demás te engañen». Esa noche, las incertidumbres de Eragon estallaron mientras experimentaba sueños que recorrían su mente, airados como un oso herido, arrancando imágenes de sus recuerdos y mezclándolas con tal clamor que se sintió como si lo hubieran transportado a la confusión de la batalla de Fatherdur. Vio a Garrow muerto en la casa de Horst, luego a Brum muerto en la cueva solitaria de arena, y después el rostro de Ángela, la herbolaria, que le susurraba: «Ten cuidado, Argedlam, la traición está clara, y vendrá de tu familia. Vigila, asesino de sombras». Luego el cielo rojizo se rasgaba, y Eragon se encontraba ante dos ejércitos de la premonición que había experimentado en las Beor. Los flancos de guerreros se enfrentaban en un campo naranja y amarillo, acompañados por los agudos gritos de los cuervos y el silbido de las flechas negras. La tierra misma parecía arder. Llamas verdes brotaban de agujeros calcinados que moteaban la tierra, chamuscando los cuerpos destrozados que dejaban los ejércitos tras su paso. Oyó el rugido de una bestia gigante que en lo alto aparé. Eragon se incorporó de un salto en la cama y manoteó el collar de los enanos, que le ardía en el cuello. Se protegió la mano con la túnica, tiró del martillo para apartarlo de la piel y luego se quedó sentado esperando en la oscuridad, con el corazón desbocado por la sorpresa. Sintió que se le iban las fuerzas mientras el hechizo de Ganel frustraba a quienes quisieran que estuvieran intentando invocarlo a él y a Safira. Se preguntó una vez más si el propio Galbatorix estaría tras aquel embrujo, o si eran alguno de los magos aficionados del rey. Eragon frunció el ceño y soltó el martillo al notar que el metal volvía a enfriarse. Está pasando algo. Eso sí lo sé, y ya hace tiempo, igual que Safira. Demasiado inquieto para regresar a aquel estado parecido al trance que había sustituido al sueño, salió de la habitación sin despertar a Safira, y subió la escalera de caracol que llevaba al estudio. Una vez allí destapó una antorcha blanca y leyó una epopeya de analística para el amanecer, con la intención de calmarse. Justo cuando Eragon apartaba el pergamino, Blagen llegó volando al portal abierto en la pared del este, y con un revoloteo aterrizó en una esquina del escritorio tallado. El cuervo blanco fijó sus ojos como piedras en Eragon y grajó: «¡Wirda!». Eragon inclinó la cabeza. «Y que las estrellas cuiden de ti, maestro Blagen». El cuervo se acercó dando saltitos, inclinó la cabeza a un lado, soltó una tos perruna como si se aclarara la garganta y luego recitó con su voz ronca: «Por mi pico y mis huesos, mi piedra ennegrecida, ve carajos y ladrones y arroyos ensangrentados». «¿Qué significa eso?», preguntó Eragon. Blackden se encogió y repitió los versos. Como Eragon seguía exigiéndole una explicación, el pájaro alborotó las plumas con aspecto decepcionado y cloqueó: «El hijo sale al padre, los dos ciegos como murciélagos». «¡Espera!», exclamó Eragon, poniéndose en pie de un salto. «¿Conoces a mi padre? ¿Quién es?». Blackden volvió a cloquear. Esta vez parecía que se riera. «Aunque dos puedan compartir dos, y uno de los dos sea ciertamente uno, uno puede ser dos». «Un nombre, Blackden, dame un nombre». Como el cuervo permanecía en silencio, Eragon activó su mente con la intención de sonsacar aquella información de los recuerdos del pájaro. Sin embargo, Blackden era demasiado astuto. Tras aullar «Wirda», dio un salto hacia adelante, atrapó la brillante tapa de cristal de un tintero y se alejó a toda prisa con el trofeo en el pico. Desapareció de la vista de Eragon antes de que éste pudiera lanzar un hechizo para obligarlo a volver. A Eragon se le hizo un nudo en el estómago mientras intentaba descifrar las dos adivinanzas de Blackden. Nunca había esperado oír que se mencionara a su padre en Ellesmerá. Al fin murmuró: «Ya vale. Luego buscaré a Blackden y le arrancaré la verdad. Pero ahora mismo, para despreciar estos portentos, tendría que ser medio tonto». Se puso en pie de un salto, bajó corriendo la escalera, despertó con su mente a Safira y le contó lo que había ocurrido durante la noche. Tras sacar el espejo del baño que usaba para afeitarse,
Se sentó entre las dos zarpas delanteras de Safira para que ella pudiera mirar por encima de su cabeza y ver lo mismo que él. A Aria no le gustará que nos metamos en su intimidad, advirtió Safira. Necesito saber si está a salvo. Safira lo aceptó sin discutir. ¿Cómo la vas a encontrar? Dijiste que cuando la encarcelaron erigió barreras que, igual que tu collar, impiden que nadie la invoque. Si logro invocar a la gente que está con ella, tal vez consiga deducir cómo está Aria. Eragon se concentró en una imagen de Nasuada, pasó una mano por encima del espejo y murmuró la frase tradicional. Ojos del sueño. El espejo emitió un resplandor y se volvió blanco, salvo en la parte en que se veía a 9 personas sentadas en torno a una mesa invisible. Entre ellos, Eragon reconoció a Nasuada y a los miembros del Consejo de Ancianos, pero no consiguió identificar a una niña que merodeaba detrás de Nasuada. Eso lo desconcertó, pues un mago solo podía invocar cosas que ya hubiera visto antes, y Eragon estaba seguro de no haberle puesto nunca los ojos encima a aquella niña. Se olvidó de ella, sin embargo, al percatarse de que los hombres, e incluso Nasuada, estaban armados para la batalla. Oigamos lo que dicen, sugirió Safira. En cuanto Eragon hizo las alteraciones necesarias en su hechizo, la voz de Nasuada emanó del espejo. Y la confusión nos destruirá. Nuestros guerreros solo pueden permitirse tener un general en este conflicto. Decide tú quién va a ser. Orrin, y hazlo rápido. Eragon oyó un suspiro desmayado. Como desees, el cargo será para ti. Pero señor, no tiene ninguna experiencia. Ya basta, Irwin, ordenó el rey. Tiene más experiencia en la guerra que nadie de Surda, y los bardenos son la única fuerza que ha derrotado a uno de los ejércitos de Galbatorix. Si Nasuada fuera un general de Surda, lo cual admito que resultaría bastante peculiar, no dudarías en proponerla para ese cargo. Me encantará ocuparme de los problemas de autoridad, si es que más adelante se producen, pero eso significará que sigo en pie y no estoy acostado en mi tumba. Como están las cosas, es tal nuestra inferioridad numérica que me temo que estamos condenados. Salvo Otkar, llegué a nosotros antes de que se acabe esta semana. Bueno, ¿dónde está ese maldito pergamino de la caravana de provisiones? Ah, gracias, Aria. 3 días más sin... A partir de entonces, la conversación se centró en la escasez de cuerdas para arcos, una discusión de la que Eragon no pudo obtener ninguna información útil, de modo que puso fin al hechizo. El espejo se aclaró y Eragon se encontró ante su propio rostro. «Está viva», murmuró. Su alivio quedó oscurecido, sin embargo, por el significado de todo lo que acababa de oír. Safira lo miró. «Nos necesitan». «Sí, ¿por qué no nos lo han dicho nada de esto Oromis? Seguro que lo sabe. Tal vez quiera evitar que interrumpas tu formación». Preocupado, Eragon se preguntó qué otras cosas importantes estarían ocurriendo en Alagaesia sin saberlo él. Roran. Con una punzada de dolor, Eragon se dio cuenta de que había pasado 2 semanas desde la última vez que pensara en su primo, y aún más desde que lo invocara de camino a Yesmerá. Tras una orden de Eragon, el espejo mostró 2 figuras de pie ante un fondo de pura blancura. A Eragon le costó un largo rato reconocer que Roran era el hombre de la derecha. Llevaba ropas ajadas por el viaje, un martillo encajado en el cinto, una larga barba oscurecía su rostro y tenía una expresión angustiada que mostraba su desesperación. A su izquierda estaba Geoz. Ambos hombres subían y bajaban, al ritmo de un tronar de olas que enmascaraba su conversación. Al cabo de un rato, Roran se dio la vuelta y se puso a recorrer lo que Eragon supuso que sería la cubierta de un barco, y aparecieron a la vista docenas de aldeanos. ¿Dónde están? ¿Y por qué está Geoz con ellos?, preguntó Eragon perplejo. Alterando la magia, invocó en una rápida sucesión las imágenes de Teir. Se sorprendió al ver que los muelles de la ciudad estaban destruidos. Terinsford, la vieja granja de Garrow, y luego Carvajal. En ese momento Eragon soltó un grito de lástima. El pueblo había desaparecido. Todos los edificios, hasta la magnífica casa de Horst, estaban quemados hasta el suelo. Carvajal ya no era más que una mancha de hollín junto al río Añora. Los únicos habitantes que quedaban eran 4 lobos que merodeaban entre los restos. El espejo resbaló entre las manos de Eragon y se partió en el suelo. Se apoyó en Safira, con lágrimas ardientes en los ojos, originadas por el dolor de su casa perdida. El pecho de Safira emitió un grave murmullo
y la dragona lo acarició en un brazo con el lado del morro, envolviéndolo en una cálida manta de comprensión. Consuélate, pequeñajo. Al menos tus amigos siguen vivos. Eragon se estremeció y sintió que un duro núcleo de determinación prendía de su vientre. Llevamos demasiado tiempo secuestrados del mundo. Ha llegado la hora de abandonar el Yesmerá y enfrentarnos a nuestro destino, sea cual sea. De momento, Roran deberá cuidar de sí mismo, pero los bardenos... A los bardenos sí podemos ayudarlos. ¿Ha llegado la hora de luchar, Eragon?, preguntó Safira, con un extraño toque de formalidad en la voz. Eragon sabía lo que quería decir. ¿Había llegado la hora de desfilar abiertamente al imperio? ¿La hora de matar y arrasar hasta el límite de sus considerables capacidades? ¿La de liberar hasta la última gota de su ira hasta que tuviera a Galbatorix muerto ante ellos? ¿Había llegado la hora de comprometerse en una campaña que tardaría decenios en resolverse? Ha llegado la hora. Regalos. Eragon recogió sus pertenencias en menos de 5 minutos. Cogió la silla que les había regalado Oromis, la ató a Safira, le echó a la grupa sus bolsas y las afirmó con correas. Safira agitó la cabeza, con las fosas nasales bien abiertas. Te esperaré en el campo, le dijo, y con un rugido alzó el vuelo de un salto desde la casa del árbol. Abrió sus alas azules ya en el aire y se alejó volando, rozando el techo del bosque. Veloz como un elfo, Eragon corrió hasta el salón Tialdari, donde encontró a Oryx sentado en su rincón habitual y jugando a las runas. El enano lo saludó con una sentida palmada en un brazo. —Eragon, ¿qué te trae por aquí a estas horas de la mañana? Creía que estabas cruzando tus espadas con Vanir. Safira y yo nos vamos —dijo Eragon. Oryx se quedó con la boca abierta. Luego frunció los ojos y se puso serio. ¿Has recibido noticias? Te lo contaré luego. ¿Quieres venir? ¿Asurda? Sí. Una amplia sonrisa recorrió el rostro barbudo de Oryx. Para que me quedara aquí, tendrías que atarme con hierros. En el Yesmerá no he hecho más que engordar y volverme perezoso. Un poco de emoción me irá bien. ¿Cuándo salimos? Lo antes posible. Recoge tus cosas y reúnete con nosotros en el campo de entrenamiento. ¿Puedes pedir prestadas provisiones para una semana? ¿Una semana? Con eso no. Iremos volando con Safira. La piel que rodeaba la barba de Oryx empalideció. Los enanos no nos llevamos bien con las alturas, Eragon. Nada bien. Sería mejor si pudiéramos cabalgar, como hicimos para venir. Eragon negó con la cabeza. Nos llevará demasiado tiempo. Además, montar en Safira es fácil. Si te caes, te recogerá. Oryx gruñó, intranquilo y convencido al mismo tiempo. Tras abandonar la sala, Eragon corrió por la nemorosa ciudad para reunirse con Safira y luego fueron volando a los riscos de Teilnair. Oromis estaba sentado en la pata derecha delantera de Glaer cuando llegaron al claro. Las escamas del dragón iluminaban el paisaje con incontables chispas de luz dorada. Ni el elfo ni el dragón se movieron. Desmontando de la grupa de Safira, Eragon saludó. «Maestro Glaer, maestro Oromis». «No os habrá dado por volver con los bardenos, ¿verdad?», dijo Glaer. «Sí nos ha dado», contestó Safira. La sensación de haber sido traicionado pudo más en Eragon que su capacidad de contenerse. ¿Por qué nos habéis escondido la verdad? ¿Tan decididos estáis a mantenernos aquí que necesitáis recurrir a trucos tan sucios? Los bardenos están a punto de recibir un ataque, y ni siquiera lo habéis mencionado. Tranquilo como siempre, Oromis preguntó. ¿Tenéis ganas de saber por qué? Muchas, maestro, dijo Safira, sin dar tiempo a Eragon a responder. En la intimidad lo regañó con un gruñido. Sé educado. Hemos callado las noticias por 2 razones. La principal era que nosotros mismos no supimos hasta hace 9 días que los bardenos estaban bajo amenaza. Y seguimos ignorando el verdadero tamaño de las tropas del imperio, su ubicación y sus movimientos hasta 3 días después de eso, cuando el señor Dadder quebró los embrujos que usaba Galbatorix para resistirse a nuestra invocación. Eso no explica que no nos hayáis dicho nada, gruñó Eragon. No solo eso, sino que después de descubrir que los bardenos corrían peligro, ¿por qué no convocó Islanzadi a los elfos para la lucha? ¿No somos aliados? Los ha convocado, Eragon. En el bosque resuenan los martillos, los pasos de las botas de las armaduras y el dolor de los que están a punto de partir. Por primera vez en un siglo,
nuestra raza está a punto de abandonar Yesmerá y enfrentarse a nuestro mayor enemigo. Ha llegado la hora de que los elfos caminen abiertamente de nuevo por la Gaesia. Con amabilidad, Oromis añadió: Has estado distraído últimamente, Eragon, y lo entiendo. Ahora debes mirar más allá de ti mismo. El mundo exige tu atención. Avergonzado, Eragon solo pudo decir: Lo siento, maestro. Recordó las palabras de Blackden y se permitió mostrar una sonrisa amarga. Estoy ciego como un murciélago. De eso nada, Eragon. Lo has hecho bien, si tenemos en cuenta las enormes responsabilidades con las que te hemos pedido que cargues. Oromis lo miró con gravedad. Esperamos recibir una misiva de Nasuada en los próximos días, pidiendo ayuda a Islanzadi y solicitando que vuelvas con los bardenos. Pensaba informarte entonces de la situación de los bardenos y todavía habrías estado a tiempo de llegar a Surda antes de que se desenfundaran las espadas. Si te lo hubiera dicho antes, el honor te habría impulsado a abandonar tu formación y a apresurarte a defender a tu señora. Por eso Islanzadi y yo guardamos silencio. Mi formación no tiene ninguna importancia si los bardenos son destruidos. No, pero tal vez seas tú la única persona que puede impedir su destrucción, pues existe la posibilidad, lejana pero terrible, de que Galbatorix esté presente en la batalla. Es demasiado tarde para que nuestros guerreros ayuden a los bardenos, lo cual significa que si Galbatorix está efectivamente presente, te enfrentarás con él a solas, sin la protección de nuestros hechiceros. En esas circunstancias parecía vital que tu formación continuara durante el mayor tiempo posible. En un instante, la rabia de Eragon se desvaneció y fue sustituida por un estado de ánimo frío, duro y brutalmente pragmático al entender que el silencio de Oromis había sido necesario. Los sentimientos personales eran irrelevantes en una situación tan nefasta como la suya. Tenías razón. Mi juramento de lealtad me impulsa a prevenir la seguridad de Nasuada y los bardenos. Sin embargo, no estoy preparado para enfrentarme a Galbatorix. Al menos, no todavía. Mi sugerencia, dijo Oromis, es que si Galbatorix se muestra, hagas cuanto puedas por distraerlo de los bardenos hasta que se decida la batalla para bien o para mal, y evites luchar directamente con él. Antes de que te vayas, te pido una última cosa. Que Saphira y tú prometáis que cuando lo permita el desarrollo de los sucesos, volveréis aquí para completar vuestra formación, pues aún tenéis mucho que aprender. Volveremos, prometió Saphira, comprometiéndose en el idioma antiguo. Volveremos, repitió Eragon, sellando así su destino. Aparentemente satisfecho, Oromis echó una mano atrás, sacó una bolsa roja bordada y la abrió. Anticipando tu partida, he reunido 3 regalos para ti, Eragon. Sacó de la bolsa una botella verde. Primero, un poco de Faelnir, cuyo poder he aumentado con mis hechizos. Esta poción puede mantenerte cuando falle todo lo demás, y tal vez encuentres útiles sus propiedades también en otras circunstancias. Bébela con moderación, pues solo he tenido tiempo de preparar unos pocos sorbos. Pasó la botella a Eragon y luego sacó de la bolsa un largo cinto negro y azul para una espada. Cuando Eragon lo recorrió con las manos, lo encontró inusualmente grueso y pesado. Estaba hecho de retales de tela entretejidos con un patrón que representaba una liana vine enroscada. Siguiendo las instrucciones de Oromis, Eragon tiró de una borla que había en un extremo del cinto y soltó un grito ahogado al ver que una tira del centro se estiraba hacia atrás y mostraba 12 diamantes de más de 2,5 centímetros cada uno. Había 4 diamantes blancos y 4 negros. Los demás eran rojo, azul, amarillo y marrón. Emitían un fulgor frío y brillante, como el hielo al amanecer, y un arco iris de manchas multicolores brotó hacia las manos de Eragon. ¡Maestro! Eragon meneó la cabeza y tomó aliento varias veces, incapaz de encontrar palabras. ¿No es peligroso darme esto? Guárdalo bien para que nadie intente robártelo. Es el cinturón de Belot, el sabio, de quien leíste en tu historia del año de la oscuridad, y es uno de los grandes tesoros de los jinetes. Son las gemas más perfectas que pudieron encontrar los jinetes. Algunas se las compramos a los enanos, otras las ganamos en la batalla o las encontramos nosotros mismos en alguna mina. Las piedras no tienen magia por sí mismas, pero las puedes usar para reponer tus fuerzas y para usarlas de reserva cuando te haga falta. Esto
además del rubí instalado en la empuñadura de Zarrock, te permitirá amasar una reserva de energía para que no quedes indebidamente exhausto al preparar hechizos para una batalla, o incluso cuando te enfrentes a los magos enemigos. Por último, Oromis sacó un fino pergamino protegido dentro de un tubo de tela decorado con una escultura en bajorrelieve del árbol menor. Eragon desenrolló el pergamino y vio el poema que había recitado en el Agaeth y Boldren. Estaba escrito con la mejor caligrafía de Oromis e ilustrado con los detallados dibujos del elfo. Las plantas y los animales se entrelazaban con el primer glifo de cada cuarteto, mientras que unas delicadas cenefas reseguían las columnas de palabras y flanqueaban las imágenes. He pensado, dijo Oromis, que te gustaría tener una copia para ti. Eragon se quedó con los 12 diamantes impagables en una mano y el pergamino en la otra, y supo que éste le parecía más valioso. Hizo una reverencia y, reducido al lenguaje más simple por la profundidad de su gratitud, dijo: Gracias, maestro. Entonces Oromis sorprendió a Eragon al iniciar el saludo tradicional de los elfos, indicando así lo mucho que respetaba a Eragon. Que la fortuna gobierne tus días, y que las estrellas cuiden de ti, respondió Eragon. Y que la paz viva en tu corazón, terminó el elfo de cabello plateado. Luego repitió el intercambio con Safira. Ahora, id y volad tan rápido como el viento del norte, sabiendo que vosotros, Safira, escamas brillantes, y Eragon, asesino de sombras, contáis con la bendición de Oromis, el último descendiente de la casa de Thradduin, que es al mismo tiempo el sabio doliente y el lisiado que está ileso. Y también con la mía, añadió Glaer. Estiró el cuello para rozar la punta de su nariz con la de Safira, mientras sus ojos dorados brillaban como ascuas giratorias. Acuérdate de mantener tu corazón a salvo, Safira. Ella ronroneó por toda respuesta. Partieron con solemnes despedidas. Safira se alzó sobre el denso bosque y Oromis y Glaer fueron menguando tras ellos, a solas en los riscos. Pese a las dificultades de su estancia en Ellesmerá, Eragon echaría de menos su presencia entre los elfos, pues con ellos había encontrado lo más parecido a un hogar desde que abandonara el valle de Palancar. Soy un hombre distinto del que llegó, pensó, y cerrando los ojos se aferró a Safira. Antes de ir al encuentro de Oric, hicieron una última parada, el salón Tialdari. Safira aterrizó en sus recogidos jardines, con cuidado de no dañar ninguna planta con la cola o con las garras. Sin esperar a que la dragona se agachara, Eragon saltó directamente al suelo, en una cabriola que en otros tiempos le hubiera hecho daño. Salió un elfo, se tocó los labios con 2 dedos y preguntó en qué podía ayudarles. Cuando Eragon respondió que quería una audiencia con Islanzadi, el elfo dijo: Espera aquí, por favor, mano de plata. No habían pasado 5 minutos cuando la reina en persona salió de las profundidades boscosas del salón de Aldari, con su túnica encarnada como una gota de sangre entre los elfos de ropas blancas y las damas que la acompañaban. Tras unos cuantos saludos formularios, dijo: Oromis me ha informado de tu intención de dejarnos. Me desagrada, pero no puedo ofrecer resistencia al destino. No, Majestad. Majestad, hemos venido a ofrecer nuestros respetos antes de partir. Has sido muy considerada con nosotros y te agradecemos, a ti y a tu casa, la ropa, los aposentos y los alimentos. Estamos en deuda contigo. Nada de deudas, jinete. No hemos hecho más que pagar una pequeña parte de lo que os debemos a ti y a los dragones por nuestro desgraciado fracaso en la caída. Me satisface, en cualquier caso, que aprecies nuestra hospitalidad. Hizo una pausa. Cuando llegues a Surda, traslada mis saludos reales a la señora Nasuada y al rey Orrin, e infórmales de que nuestros guerreros atacarán pronto la mitad norte del imperio. Si nos sonríe la fortuna, podremos pillar a Galbatorix con la guardia baja y con el tiempo dividir sus defensas. Como desees. Además, quiero que sepas que he enviado a Surda a 12 de nuestros mejores hechiceros. Si sigues vivo cuando lleguen, se pondrán bajo tu mando y harán cuanto puedan por protegerte del peligro, día y noche. Gracias, Majestad. Islanzadi extendió una mano y uno de los señores élficos le pasó una caja de madera plana y sin adornos. Oromis tenía regalos para ti, y yo tengo otro.
que te sirvan para recordar el tiempo que has pasado con nosotros bajo la oscuridad de los pinos. Abrió la caja y mostró un arco largo y oscuro con los extremos vueltos hacia adentro y las puntas curvas, encajado en un lecho de terciopelo. Unos encastres de plata adornados con hojas de tejo decoraban la parte central y la zona de agarre. A su lado había una aljaba llena de flechas nuevas rematadas por plumas de cisnes blancos. Ahora que compartes nuestra fuerza, parece apropiado que tengas un arco de los nuestros. Lo he hecho yo misma cantándole a un tejo. La cuerda no se romperá nunca, y mientras uses estas flechas, será muy difícil que no atines al objetivo, por mucho que sople el viento cuando dispares. Una vez más, Eragon quedó abrumado por la generosidad de los elfos. Hizo una reverencia. ¿Qué puedo decir, señora mía? Me honra que te haya parecido apropiado regalarme el fruto del trabajo de tus manos. Islanzabi asintió, como si estuviera de acuerdo con él, y luego pasó ante él y dijo: Safira, a ti no te he traído ningún regalo, porque no se me ha ocurrido nada que te hiciera falta o que pudieras desear. Pero si hay algo nuestro que deseas, dilo y será tuyo. Los dragones, dijo Safira, no requieren poseer nada para ser felices. ¿De qué nos sirven las riquezas cuando nuestra piel es más gloriosa que cualquier tesoro escondido que pueda existir? No, tengo bastante con la amabilidad que habéis mostrado a Eragon. Luego, Islanzabi les deseó un buen viaje. Se dio la vuelta con un revoloteo de la capa que llevaba atada a los hombros e hizo ademán de partir, solo para detenerse al final del gesto y decir: Eragon, sí, majestad, cuando veas a Aria, comunícale por favor mi afecto y dile que la añoramos amargamente en Ellesmerá. Sus palabras sonaron rígidas y formales. Sin esperar respuesta, se alejó a grandes zancadas y desapareció entre los sombríos troncos que protegían el interior de la sala Tialdari, seguida por los señores y las damas élficos. A Safira le costó menos de un minuto volar hasta el campo de entrenamiento, donde encontraron a Oryx sentado en su abultado saco, pasándose el hacha de guerra de una mano a otra y con rostro feroz. Ya era hora de que llegarais, masculló. Se levantó y se echó el hacha al cinto. Eragon se excusó por el retraso y ató el saco de Oryx a la silla de Safira. El enano miró la espalda del dragón, que se alzaba a gran altura. ¿Y cómo se supone que voy a montar ahí? Hasta un acantilado tiene más lugares donde agarrarse que tú, Safira. Aquí, dijo ella. Se tumbó sobre el vientre y abrió tanto como pudo la pierna derecha de atrás, creando así una rampa nudosa. Oryx montó en su espinilla con un sonoro resoplido y trepó por la pierna a cuatro patas. Safira resopló y soltó una pequeña llamarada. ¡Date prisa! ¡Me haces cosquillas! Oryx se detuvo en el rellano de las ancas, luego puso un pie a cada lado de la columna vertebral de Safira y caminó con cuidado por la espalda hacia la silla. Toqueteó una de las púas de marfil que le quedaba entre las piernas y dijo: Nunca he visto una mejor manera de perder la virilidad. Eragon sonrió. No te resbales. Cuando Oryx descendió hasta la parte delantera de la silla, Eragon montó en Safira y se sentó detrás del enano, para mantener a Oryx en su sitio cuando Safira girase o se diera la vuelta en pleno vuelo. Eragon soltó las correas destinadas a sujetar sus brazos y pidió a Oryx que pasara las piernas por ellas. Cuando Safira se levantó del todo, Oryx se balanceó y se agarró a la púa que le quedaba delante. ¡Car! Eragon, no me dejes abrir los ojos hasta que estemos en el aire, o temo que me marearé. Esto no es natural, no señor. Los enanos no están hechos para montar en dragones. Yo no lo he hecho nunca. ¿Nunca? Oryx meneó la cabeza sin contestar. Los elfos se habían agrupado en las afueras de Dug Wenderbarden, reunidos a lo largo del campo, y contemplaban con expresiones solemnes a Safira mientras ésta alzaba sus alas traslúcidas, preparando el despegue. Eragon apretó las piernas al sentir que la poderosa musculatura de la dragona se tensaba bajo sus piernas. Con un salto acelerado, Safira se lanzó hacia el cielo azul, aleteando con fuerza y rapidez para alzarse sobre los árboles gigantescos. Giró sobre el extenso bosque, trazando espirales hacia arriba a medida que ganaba velocidad, y luego se dirigió al sur, hacia el desierto de Hadarak. Aunque el viento sonaba con fuerza en los oídos de Eragon, oyó que una elfa de Ellesmerá alzaba su clara voz en una canción, igual que cuando llegaron por primera vez. Así cantaba: Lejos,
Lejos, volarás lejos, sobre los picos y los valles, hasta las tierras del más allá. Lejos, lejos, volarás lejos y nunca volverás a mí. Las fauces del océano. Un mar de obsidiana se alzaba bajo el ala de dragón, impulsando el barco hacia el aire. Allí se precipitaba en la escarpada cresta de una ola espumosa antes de lanzarse hacia adelante y bajar corriendo por la otra cara hacia el seno negro que lo esperaba abajo. Jirones de niebla pegajosa recorrían el gélido aire cuando el viento gemía y aullaba como un espíritu monstruoso. Roran se aferraba a las jarcias de estribor, a media eslora del barco, y vomitaba por encima de la borda. No le salía más que amarga bilis. Se había ufanado de no sentir ninguna molestia de estómago en las barcazas de Clovis, pero la tormenta a que se enfrentaban ahora era tan violenta que incluso a los hombres de Uther, todos ellos curtidos marineros, les resultaba difícil conservar el whisky en las tripas. Roran sintió como si una roca de hielo lo golpeara entre los omoplatos cuando una ola barrió el barco de costado, empapando la cubierta antes de escurrirse por los imbornales y volver al espumoso, malhumorado y furioso océano de donde había salido. Roran se secó el agua salada de los ojos con unos dedos torpes como pedazos de madera congelados, y los entrecerró para mirar el negruzco horizonte que se alzaba más allá de la popa. Tal vez así no puedan olisquear nuestro rastro. 3 balandros de velas negras los habían seguido desde que pasaran los acantilados de hierro y doblaran lo que Geod llamaba Edur Kartungabe, y Uther identificó como el cabo de Radmar. Sería como la cola de las vertebradas, le había dicho Uther, con una sonrisa. Los balandros eran más rápidos que el ala de dragón, cargado con el peso de todos los aldeanos, y le habían ganado terreno al barco mercante hasta acercarse tanto como para intercambiar una oleada de flechas. Peor aún, parecía que el primero de los balandros llevaba un mago, pues sus flechas tenían una puntería sobrenatural y habían cortado cuerdas, destrozado catapultas y atascado plataformas. Por aquellos ataques, Roran dedujo que al imperio ya no le importaba capturarlo vivo y solo quería impedir que encontrara refugio entre los bardenos. Acababa de preparar a los aldeanos para repeler abordajes cuando las nubes se hincharon hasta adquirir un tono amoratado, cargadas de lluvia, y una furiosa tempestad empezó a soplar desde el noroeste. En aquel momento, Uther llevaba el ala de dragón de través al viento, en dirección a las islas del sur, donde esperaba eludir a los balandros entre los bancos de arena y las caletas de Beerland. Una lámina de relámpagos horizontales tembló entre 2 nubarrones con forma de bulbo, y el mundo se convirtió en un retablo de mármol blanco antes de que volviera a reinar de nuevo la oscuridad. Cada relámpago cegador imprimía en los ojos de Roran una escena inmóvil que luego permanecía allí, palpitando hasta mucho después de desaparecer el claro rayo. Luego vino otra serie de relámpagos bifurcados, y Roran vio, como si presenciara una secuencia de dibujos monocromos, que el palo de mesana crujía y se desmoronaba hacia el mar revuelto, cruzado a medio barco por el lado de babor. Aferrado a una cuerda de salvamento, Roran se lanzó hacia el alcázar y con la ayuda de Bolden cortó a atajos los obenques que mantenían el mástil unido al ala del dragón y hundían la popa bajo el agua. Los cables se sacudían como serpientes al cortarlos. Luego, Roran se deslizó hasta la cubierta con el brazo derecho enganchado en la regala para mantenerse firme en su lugar mientras el barco descendía 6, 9 metros entre una ola y la siguiente. Una ola le pasó por encima, absorbiéndole el calor de los huesos. Los escalofríos le recorrían el cuerpo entero. «No me dejes morir aquí», suplicó, aunque no sabía a quién se dirigía. «En estas crueles olas, no. Aún no he terminado mi tarea». Durante aquella larga noche se aferró a los recuerdos de Katrina y obtuvo consuelo en ellos cuando se sintió débil y la esperanza amenazó con abandonarlo. La tormenta duró 2 días enteros y se disipó en las primeras horas del anochecer.
La mañana siguiente trajo consigo un amanecer de pálido verde, cielos claros y 3 velas negras que navegaban al norte por el horizonte. Al suroeste, la brumosa costa de Beirland quedaba bajo un saledizo de nubes reunidas en torno a la escarpada montaña que dominaba la isla. Roran, Geoz y Utar se reunieron en la pequeña cabina de proa, pues el camarote del capitán se había destinado a los enfermos, donde Utar desenrolló las cartas de navegación sobre una mesa y señaló un punto por encima de Beirland. Ahora estamos aquí, dijo. Sacó un mapa más grande de la costa de la Gaesia y señaló la desembocadura del río Yed. Y este es nuestro destino, porque la comida no nos va a alcanzar hasta Reapstone. De todos modos, no veo cómo podemos llegar hasta allí sin que nos atrapen. Sin la vela de Mesana, esos malditos balandros nos pillarán mañana al mediodía, o al anochecer si somos capaces de manejar bien las velas. ¿Podemos sustituir el mástil?, preguntó Geoz. Las naves de este tamaño suelen llevar para las reparaciones de este tipo. Utar se encogió de hombros. Podríamos si hubiera entre nosotros un buen carpintero de barcos. Como no lo tenemos, prefiero no dejar que manos inexpertas monten un palo, porque solo serviría para que se nos desplomara en cubierta y podría haber algún herido. Roran contestó. Si no fuera por el mago o los magos, yo diría que podemos ofrecerles pelea, pues nuestra tripulación es mucho más numerosa que la de los balandros. Tal como están las cosas, preferiría evitar la confrontación. Parece poco probable que podamos vencer, teniendo en cuenta cuántos buques enviados en ayuda de los bardenos han desaparecido. Utgard gruñó y trazó un círculo en torno a su situación. Mañana por la noche podríamos llegar hasta aquí, suponiendo que no nos abandone el viento. Podríamos atracar en algún lugar de Beirland o de Nia si quisiéramos, pero no sé de qué nos serviría. Quedaríamos atrapados. Los soldados de los balandros, los Razak o el propio Galbatorix nos darían caza a discreción. Roran frunció el ceño mientras cavilaba las diversas opciones. La lucha con los balandros parecía inevitable. Durante varios minutos reinó el silencio en la cabina, salvo por el lametazo de las olas contra el casco. Luego, Geoz puso el dedo en el mapa, entre Beirland y Nia, miró a Utar y preguntó: ¿Y el ojo del jabalí? Para asombro de Roran, el curtido marinero se puso ligeramente blanco. Por mi vida, que preferiría no correr ese riesgo, maestro Geoz. Prefiero enfrentarme a esos balandros y morir mar adentro que ir a ese lugar maldito. Se ha tragado una cantidad de barcos equivalente a la mitad de la flota de Galbatorix. Creo recordar que una vez leí, dijo Geoz, recostándose en la silla, que el paso es absolutamente seguro con la marea alta o baja del todo. ¿No es así? Con mucha y evidente reticencia, Utar admitió. Sí, pero el ojo es tan ancho que para cruzarlo sin destruir el barco se requiere la más precisa sincronización. Tendríamos muchas dificultades para conseguirlo con los balandros siguiendo nuestra estela. Sin embargo, si lo consiguiéramos, insistió Geoz, si pudiéramos planificarlo bien, los balandros encallarían o, si les falta el coraje, se verían obligados a circunnavegar Nia. Eso nos daría tiempo para encontrar un lugar donde escondernos en la costa de Beirland. Sí, sí, si fuera por usted, iríamos a parar al fondo del mar. Vamos, Utar, tu miedo no tiene razón de ser. Lo que propongo es peligroso, lo admito, pero no es más de lo que era huir de Teir. ¿O acaso dudas de tu capacidad de cruzar el paso? ¿No eres lo bastante hombre? Utar cruzó sus brazos desnudos. Nunca ha visto el ojo, ¿verdad, señor? No puedo decir lo contrario. No es que yo no sea lo bastante hombre, sino que el ojo supera las fuerzas de los hombres. Ridiculiza nuestros barcos más grandes, nuestros mayores edificios y cualquier otra cosa que quiera nombrar. Tentarlo sería como tratar de correr más que una avalancha. Se puede conseguir, pero también puedes quedar enterrado en el polvo. ¿Qué es eso del ojo del jabalí?, preguntó Roran. Las fauces del océano, que todo lo devoran, proclamó Utar. En un tono más suave, Geoz dijo: es un remolino, Roran. El ojo se forma como consecuencia de la corriente de las mareas que chocan entre Beirland y Nia. Cuando baja la marea, el ojo gira de norte a oeste. Cuando sube,
de norte a este. No suena tan peligroso. Uttar meneó la cabeza y la coleta le golpeó los lados del cuello, quemado por el viento. Se echó a reír. No tan peligroso, dice. ¡Ja! Lo que no puedes comprender, continuó Geoz, es el tamaño del vértice. De promedio, el centro del ojo mide 5 millas de diámetro, mientras que los brazos del remolino pueden llegar a tener entre 10 y 15 millas. Los barcos que tienen la desgracia de ser tragados por el ojo son arrastrados al fondo del océano y lanzados allí contra las puntiagudas rocas. A menudo se encuentran precios de los restos de esas naves en las dos islas. ¿Alguien espera que tomemos esa ruta?, preguntó Roran. Nadie, y por buenas razones, gruñó Uttar. Geoz negó con la cabeza al mismo tiempo. ¿Cabe al menos la posibilidad de cruzar el ojo? Sería una maldita estupidez. Roran asintió. Ya sé que no quieres correr ese riesgo, Uttar, pero las opciones son limitadas. No soy marinero, de modo que debo fiarme de tu juicio. ¿Podemos cruzar el ojo? El capitán dudó. Tal vez sí, tal vez no. Habría que estar loco de remate para acercarse a menos de 5 millas de ese monstruo. Roran sacó el martillo y golpeó con él la mesa, dejando una marca de varios centímetros de profundidad. Pues yo estoy loco de remate. Sostuvo la mirada de Uttar hasta que el marinero se removió, incómodo. Debo recordarte que solo hemos llegado hasta aquí por hacer lo que los quejicas angustiados afirmaban que no se podía o no se debía hacerse. Nosotros, los de Carvajal, nos atrevimos a abandonar nuestros hogares y a cruzar las vertebradas. Geoz se atrevió a imaginar que podíamos robar el ala del dragón. ¿A qué te atreverás tú, Uttar? Si conseguimos superar el ojo y vivimos para contarlo, te saludarán como a uno de los más grandes marineros de la historia. Ahora, contéstame, y hazlo con la verdad. ¿Se puede hacer? Uttar se pasó una mano por la cara. Cuando al fin habló, lo hizo en voz baja, como si el estallido de Roran los obligara a abandonar las bravuconadas. No lo sé, martillazos. Si esperamos a que el ojo se reduzca, los balandros podrían estar tan cerca de nosotros que si pasáramos, también pasarían ellos. Y si amaina el viento, nos atrapará la corriente y no podremos evitarla. Como capitán, ¿estás dispuesto a intentarlo? Ni Geoz ni yo podemos dirigir el ala del dragón en tu lugar. Uttar miró largamente las cartas de navegación, mano sobre mano, trazó un par de líneas desde su posición y realizó una serie de cálculos numéricos de los que Roran no pudo deducir nada. Al fin dijo: temo que naveguemos hacia la destrucción, pero sí, haré lo posible por asegurarnos de poder cruzarlo. Satisfecho, Roran apartó el martillo. Así sea. Cruzando el ojo del jabalí. Los balandros siguieron acercándose al ala del dragón a lo largo del día. Roran contemplaba sus progresos siempre que podía, preocupado de que se acercara lo suficiente para atacarles antes de que el ala de dragón llegara al ojo. Aún así, Uttar parecía capaz de mantener la distancia al menos durante algo más de tiempo. Cumpliendo sus órdenes, Roran y otros aldeanos se esforzaron por recoger el barco tras la tormenta y prepararlo para la horadía que se le echaba encima. Terminaron de trabajar al anochecer y extinguieron todas las luces de la cubierta con la intención de confundir a sus perseguidores respecto al rumbo del ala del dragón. El truco surtió efecto en parte, pues cuando salió el sol, Roran vio que los balandros se habían retrasado cerca de 1 milla por el noroeste, aunque pronto recuperaron la distancia perdida. A última hora de la mañana, Roran escaló el palo mayor y se montó en la cofa, a 40 metros de la cubierta, tan alto que los hombres de abajo le parecían más pequeños que su meñique. El agua y el cielo parecían balancearse peligrosamente en torno a él cuando el ala del dragón se escoraba de un lado a otro. Roran sacó el catalejo que había llevado consigo, se lo llevó a un ojo y lo ajustó hasta que quedaron enfocados los balandros, a menos de 4 millas tras su popa, y acercándose a mayor velocidad de la que le hubiera gustado. ¿Se habrán dado cuenta de lo que pretendemos hacer?, pensó. Trazó un barrido con el catalejo y repasó el océano en busca de alguna señal del ojo del jabalí. Se detuvo al divisar un gran disco de espuma, del tamaño de una isla, que giraba de norte a este.
Llegamos tarde, pensó, con un nudo en el estómago. La marea alta había pasado ya, y el ojo del jabalí aumentaba su velocidad y su fuerza a medida que el océano se retiraba de la costa. Roran apuntó el catalejo por el costado de la cofa y vio que la cuerda anudada que Utar había atado a estribord por la popa para detectar en qué momento entraban en la corriente del remolino flotaba ahora paralela al ala del dragón, en vez de estirarse por su estela como era normal. Lo único que tenía a favor era que navegaban en la misma dirección que la corriente del ojo, y no contra ella. De haber sido al contrario, no hubieran tenido más remedio que esperar hasta que volviera a subir la marea. Abajo, Roran oyó a Utar gritar a los aldeanos que se pusieran a los remos. Un momento después, brotaron del ala de dragón 2 hileras de remos a cada lado, que dieron al barco un aspecto de insecto gigantesco de río, al ritmo de un tambor hecho con piel de buey, acompañado por el canto rítmico de Bonden para marcar el tempo. Los remos se arquearon hacia adelante, se hundieron en el verde mar y barrieron la superficie del agua hacia atrás, dejando blancas estelas de burbujas. El ala de dragón aceleró de repente y empezó a moverse más rápido que los balandros, que seguían todavía fuera de la influencia del ojo. Roran contempló con aterrada fascinación la obra teatral que se desplegaba en torno a él. El elemento esencial de la trama, el punto crucial del que dependían el resultado, era el tiempo. Aunque llegaban tarde, ¿podría el ala de dragón, con la fuerza combinada de las velas y los remos, navegar a la velocidad necesaria para cruzar el ojo? Y los balandros, que ahora también habían sacado los remos, ¿podrían acortar el espacio que los separaba del ala de dragón, lo suficiente para asegurar su propia supervivencia? No podía saberlo. La pulsación del tambor medía los minutos. Roran tenía una aguda consciencia de cada instante que pasaba. Se llevó una sorpresa al ver que un brazo se alzaba sobre el borde de la plataforma y aparecía la cara de Baldor, mirándolo. «Échame una mano, ¿quieres? Me da la sensación de que estoy a punto de caerme». Agarrándose con firmeza, Roran ayudó a Baldor a subir a la plataforma. Este le pasó una galleta y una manzana seca y le dijo: «He pensado que querrías comer algo». Roran asintió, para darle las gracias, mordisqueó la galleta y volvió a mirar por el catalejo. Cuando Baldor le preguntó si podía ver el ojo, Roran le pasó el catalejo y se concentró en la comida. Durante la siguiente media hora, el disco de espuma aumentó la velocidad de sus revoluciones hasta que empezó a girar como una peonza. El agua que rodeaba la espuma se infló y empezó a alzarse, mientras que la propia espuma desapareció de la vista, tragada hasta el fondo de un gigantesco hoyo cada vez más amplio y profundo. Un ciclón de bruma retorcida se formó encima del vértice y de la garganta del abismo, negra como el ébano. Surgió un aullido torturado como los gritos de un lobo herido. La velocidad con que se formaba el ojo del jabalí abrumó a Roran. «Será mejor que vayas a decírselo a Utar», dijo. Baldor salió de la plataforma. «Átate al mástil, si no, podrías caerte». «Lo haré». Al atarse, Roran se dejó los brazos libres para estar seguro de que si era necesario, podría sacar el cuchillo del cinturón y soltarse. Al supervisar la situación, se llenó de ansiedad. El ala de dragón estaba a menos de 1 milla de la mediana del ojo. Los balandros quedaban 2 millas atrás, y el ojo iba creciendo hasta alcanzar su plena furia. Aún peor, enturbiado por el remolino, el viento chisporroteaba y rugía, soplando primero en una dirección y luego en otra. Las velas se hinchaban un momento, luego quedaban inertes. Después volvían a inflarse mientras el confuso viento daba vueltas en torno al barco. A lo mejor Utar tenía razón, pensó Roran. A lo mejor he ido demasiado lejos y me he enfrentado a un oponente al que no puedo superar por mera determinación. A lo mejor estoy enviando a los aldeanos a la muerte. Las fuerzas de la naturaleza eran inmunes a la intimidación. El centro abierto del ojo del jabalí medía ya casi 9 millas y media de diámetro, y nadie podía decir cuántas brazas de profundidad, salvo aquellos que hubieran caído atrapados en él. Los lados del ojo se curvaban hacia adentro en un ángulo de 45 grados. Estaban estirados por surcos superficiales, como arcilla húmeda moldeada en el torno del alfarero.
El aullido grave se hizo más sonoro, hasta tal extremo que a Roran le pareció que el mundo entero debía de desmoronarse por la intensidad de aquella vibración. Un arco iris glorioso emergió entre la bruma suspendida sobre aquella sima giratoria. La corriente circulaba más rápida que nunca, imprimiendo una velocidad de vértigo al ala de dragón, a medida que giraba por el contorno del remolino, y cada vez parecía menos probable que el barco pudiera librarse al alcanzar el extremo sur del ojo. La velocidad del ala de dragón era tan prodigiosa que se escoró mucho al estribor, dejando a Roran suspendido sobre las agitadas aguas. Pese a los progresos del ala de dragón, los balandros seguían acercándose. Los barcos enemigos navegaban en columna a menos de una milla, moviendo en perfecta sincronización los remos, y de cada proa brotaban dos aletas de agua a medida que iban surcando el océano. Roran no pudo sino admirar aquella visión. Se guardó el catalejo en la camisa. Ya no le hacía falta. Los balandros estaban suficientemente cerca para distinguirlos a primera vista, mientras que el remolino cada vez parecía más oscuro por las nubes de vapor blanco que emergían del borde del sumidero. Al precipitarse hacia las profundidades, el vapor formaba una lente espiral sobre el golfo, reproduciendo la forma del propio remolino. Entonces, el ala de dragón hizo un bordo a babor, apartándose de la corriente porque Uttar buscaba ya el mar abierto. La quilla surcó las aguas removidas y la velocidad del barco se redujo a la mitad mientras el ala del dragón luchaba contra el abrazo mortal del ojo del jabalí. Un temblor recorrió el mástil haciendo entrechocar los dientes de Roran, y la cofa se balanceó en la dirección contraria, provocándole un mareo de vértigo. El miedo se apoderó de Roran al ver que el barco seguía frenándose. Cortó de un tajo las cuerdas que lo sujetaban y con un temerario desprecio de su propia vida se agarró a una maroma que tenía por debajo y se deslizó por la jarcia a tal velocidad que en un momento se soltó y no pudo volver a agarrarse hasta varios metros más abajo. Saltó a cubierta, corrió a la escotilla de proa y bajó a la primera bancada de remeros, donde se unió a Baldor y Albriech en un remo de roble. Sin decir palabra, se pusieron a trabajar al ritmo de su propia respiración, desesperada, el alocado batir del tambor, los gritos roncos de Bonden y el rugido del ojo del jabalí. Roran sentía la resistencia del potente remolino a cada golpe de remo. Sin embargo, sus esfuerzos no lograban evitar que el ala de dragón llegara a detenerse virtualmente. No lo vamos a conseguir, pensó Roran. La espalda y las piernas le ardían de puro agotamiento. Sentía una punzada en los pulmones. Entre un golpe de tambor y el siguiente, oyó que Uttar ordenaba a los marinos de la cubierta que calzaran las velas para sacar el máximo provecho del viento inconstante. 2 asientos más allá de Roran, Darmen y Amund pasaron su remo a Tain y Ridley, y luego se tumbaron en medio del pasillo, con temblores en las piernas. Menos de un minuto después, alguien se desmayó al fondo de la galería y fue reemplazado de inmediato por Birgit y otra mujer. Si sobrevivimos, pensó Roran, será solo porque somos tantos que podemos mantener este ritmo el tiempo que haga falta. Le pareció una eternidad el tiempo que pasó remando en la sala oscura y humeante, empujando primero y tirando después, haciendo todo lo posible por ignorar el creciente dolor de su cuerpo. Le dolía el cuello de agacharse debido al techo bajo. La oscura madera del remo estaba manchada de sangre por las zonas en que la piel se había llagado y abierto. Se quitó la camisa, tirándola al suelo el catalejo, envolvió el remo con la tela y siguió remando. Al fin, Roran no fue capaz de moverse más. Las piernas cedieron, cayó de lado y se deslizó por el pasillo de tan sudado como estaba. Orval ocupó su lugar. Roran se quedó quieto hasta que pudo recuperar la respiración. Luego logró ponerse a 4 patas y avanzó a gachas hasta la escotilla. Como un bochorno enfebrecido, subió a pulso la escalera, meciéndose con los movimientos del barco y desplomándose a menudo contra la pared para descansar. Al salir a cubierta, se tomó un breve momento para apreciar el aire fresco y luego se acercó a tumbos hacia la popa para llegar al timón, aunque sus piernas amenazaban con acalambrarse a cada paso. ¿Cómo va?, preguntó boqueando a Uttar, que manejaba el timón. Uttar meneó la cabeza. Mirando por la borda, Roran escrutó los 3 balandros, tal vez media milla de distancia, y algo más al oeste, más cerca del centro del ojo. En comparación con el ala de dragón,
parecían inmóviles. Al principio, mientras Roran miraba, las posiciones de las 4 naves se mantuvieron iguales. Luego percibió un cambio de velocidad en el ala del dragón, como si el barco hubiera pasado un punto crucial y las fuerzas que lo frenaban hubieran disminuido. Se trataba de una diferencia sutil y apenas se traducía en más que unos pocos metros por minuto, pero era suficiente para que la distancia entre el ala del dragón y los balandros empezara a aumentar. A cada golpe de remos, el ala del dragón ganaba inercia. En cambio, los balandros no lograban superar la fuerza terrible del remolino. Sus remos redujeron la velocidad hasta que uno tras otro los barcos se deslizaron hacia atrás y fueron tragados por el velo de la bruma, tras la cual los esperaba el muro giratorio de aguas de ébano y las relinchantes rocas del fondo del mar. No pueden seguir remando, se dio cuenta Roland. Sus tripulaciones son cortas y están demasiado cansados. No pudo evitar una punzada de compasión por el destino de los hombres de los balandros. En ese preciso instante, una flecha salió disparada del balandro más cercano y estalló con una llamarada verde al tiempo que se dirigía hacia el ala del dragón. Para volar hasta tan lejos, la flecha debía estar sometida a por la magia. Se clavó en la vela de Mesana y explotó en glóbulos de fuego líquido que se pegaban a cualquier objeto que tocaran. Al cabo de escasos segundos, ardían 20 fuegos pequeños en el palo de Mesana, su vela y la cubierta. «¡No podemos apagarlo!», gritó uno de los marinos, con el pánico en la cara. «¡Cortad a hachazos lo que se esté quemando y echadlo por la borda!», rugió Uttar en respuesta. Roran desenfundó el cuchillo que llevaba en el cinto y se puso a eliminar una buena cantidad de fuegos de color verde de los tablones que quedaban a sus pies. Pasaron varios minutos de mucha tensión hasta que aquellas llamas sobrenaturales desaparecieron y quedó claro que la conflagración no se iba a extender al resto del barco. Cuando sonó el grito, todo despejado, Uttar relajó la mano que aferraba el timón. Si eso es lo mejor que puede hacer su mago, yo diría que no hemos de temerlo demasiado. «Vamos a salir del ojo, ¿verdad?», preguntó Roran, ansioso por confirmar sus esperanzas. Uttar alzó los hombros y soltó una rápida sonrisa, orgulloso e incrédulo al mismo tiempo. «En esta vuelta todavía no, pero estamos a punto. No haremos ningún progreso para alejarnos de la boca abierta de ese monstruo hasta que la marea empiece a aflojar. Ve a decirle a Bonden que baje un poco el ritmo. No quiero que se desmayen todos los remeros si puedo evitarlo». Y así fue. Roran se aplicó a los remos en un turno breve, y cuando regresó a cubierta, el remolino empezaba a vainar. El aullido horrendo del vértice se desvanecía hacia el ruido normal del viento. El agua adquiría una textura tranquila y lisa, que no daba la menor pista de la violencia que solía cernirse sobre el lugar, y la niebla retorcida que se había agitado antes sobre el abismo se fundía ahora bajo los cálidos rayos del sol, dejando el aire claro como el cristal. Del ojo del jabalí, tal como comprobó Roran cuando recuperó su catalejo entre los remeros, no quedaba más que el disco de espuma amarilla que giraba en el agua, y en el centro de la espuma pudo apenas distinguir 3 mástiles partidos y una vela negra que flotaban dando vueltas y vueltas en un círculo infinito, pero tal vez fuera su imaginación. Al menos eso se dijo a sí mismo. Elaine se acercó a su lado con una mano apoyada en el vientre hinchado. En voz muy baja le dijo: «Hemos tenido suerte, Roran, más de lo que era razonable esperar». «Sí», reconoció Roran.